Capítulo 3. Disolución. 1. A mediados de noviembre, Fortunata estaba algo desmejorada. Observándola, Ballester se decía: cuando digo yo que me debía creer a mí en vez de consumir su vida con ese botarate. ¿Qué mujeres estas? Son como los burros, que cuando se empeñan en andar por el borde del precipicio, primero los matan a palos que tomar otro camino. Desde la rebotica donde estaba trabajando la vio pasar por la calle. Allá va la nave, siempre tan puntual a la cita. Doña Lupe furiosa, el pobre Rubín ido, y esta paloma volando al tejado del vecino. Qué lejos está ella de que le he descubierto el escondrijo. Trabajillo me costó, pero me salí con la mía. Y no es que me proponga delatarla, cosa impropia de un caballero como yo. Hágolo para mi gobierno, yo soy así. Me gusta seguir los pasos de la persona que me interesa. De seguro que al volver del Tortoleo entra por aquí. Ah, qué memoria la tuya, Segismundo. ¿Ya no te acordabas de que, para hoy, le prometiste tener hechas las píldoras de Achichina, que le quieren dar al pobre Maxi? A ver si le levantan y aclaran un poco aquellos espíritus tan entenebrecidos. Vamos a ello. Y que la alegría más expansiva y la más placentera ilusión de mi vida, sacando de un armario el frasco del extracto indiano, iluminen el cacumen de mi infeliz amigo a la acción de este precioso excitante. 2 o 3 horas después de esto, Fortunata entraba en la botica. El farmacéutico observó, pintada en su semblante, la consternación. Sin duda tenía una pena grande, horrible, de esas que no pueden expresarse sino con la imagen retórica de una espada traspasando el pecho. Amiga mía, le dijo Ballester, no tema usted que la mortifique con consuelos vulgares. Usted padece hoy, y no es cosa de poco o más o menos, sino alguna tribulación muy gorda, lo que usted tiene dentro. No, no me lo niegue. Su cara de usted es para mí un libro, el más hermoso de los libros. Leo en él todo lo que a usted le pasa. No valen evasivas, ni pretendo que me confíe sus penitas hasta que no se convenza de que el médico llamado a curárselas soy yo. Vaya, Ballester, dijo Fortunata con malísimo humor. No estoy ahora para bromas. Lo creo. Tiene usted el corazón como si se lo estuvieran apretando con una soga. Ay, sí, sí, exclamó con arranque la joven, a quien faltaba poco para echarse a llorar. ¿Y usted ha llorado? Porque los ojos también lo están diciendo. Sí, sí, pero déjese de tonterías y no se meta en lo que no le importa. Está usted hoy muy agudo. Siempre lo fue don García. Para otras personas tendrá usted secretos, para mí no. Sé de dónde viene usted, sé la calle, número de la casa y piso. Y si me apura, sé lo que ha ocurrido. De sazón. Que si tú, que si yo, que no me quieres, que sí, que tira, que afloja, que vira, que vuelta, que me engañas, que no, que tú más, y hemos concluido. Y adiós, y allá va la lagrimita. La señora de Rubín dejó caer su cabeza sobre el pecho, dando un chapuzón en el lago negro de su tristeza. Ballester la miraba sin osar decirle nada, respetando aquel dolor que por lo muy verdadero no podía disimularse. Por fin, Fortunata, como quien vuelve en sí, se levantó de la silla y le dijo: esas píldoras, ¿las ha hecho usted? Aquí están, entregándole la cajita. Y a propósito, a usted no le vendrá mal tomarse una. Lo mío no va con píldoras. Quédese usted con Dios, me voy a mi casa. Consolarse, le dijo Segismundo en la puerta. La vida es así. Hoy una pena, mañana una alegría. Hay que tener calma y tomar las cosas como vienen y no ligar todo nuestro ser a una sola persona. Cuando una vela se apaga, debe encenderse otra. Con que tengamos valor y aprendamos a despreciar. Quien no sabe despreciar no es digno de los goces del amor. Y por último, simpática amiga mía, ya sabe que estoy a sus órdenes, que tiene en mí el más rendido de los servidores para cuando se le ocurra. Amigo diligente, reservadísimo, buena persona. Abur. Subió la joven a su casa. Doña Lupe no estaba.
porque en aquellos días iba infaliblemente a las subastas del Monte de Piedad. Maximiliano permanecía largas horas en su despacho o en la alcoba, sin salir ni siquiera a los pasillos, sumergido en una meditación que más bien parecía somnolencia, por lo común echado en el sofá, la vista fija en un punto del techo, el modo de penitente visionario. No molestaba a nadie, no se resistía a tomar el alimento ni las medicinas, sometiéndose silenciosamente a cuanto se le mandaba, como si lo dominante en aquella fase del proceso encefálico fuera la anulación de la voluntad, el no ser nada para llegar a serlo todo. Considerándose sola en la casa, Fortunata anduvo de una parte a otra, buscando una ocupación que la distrajera y consolara. Imposible. Mientras más trabajaba, con más energía y claridad repetía a su mente lo que le había pasado aquella mañana. «Yo me voy a volver loca», se dijo poniéndose a mojar la ropa. «Más loca estoy que el pobre Maxi. Y esto me acabará de rematar». Sin que se interrumpiera la acción mecánica, el espíritu de la pobre mujer reproducía fielmente la escena aquella, con las palabras, los gestos y las inflexiones más insignificantes del diálogo. En medio de la reproducción iban colocándose como anotaciones puestas, al acaso, los comentarios que se le ocurrían. El trabajo de su cerebro era una calenturienta y dolorosa mezcla de las funciones del juicio y de la memoria, revolviéndose con desórdenes y alumbrándose unas y otros con aquella claridad de relámpago que a cada instante despedían. Tontería grande fue decírselo. Él está hace tiempo muy frío, y como con ganas de romper. Cansado otra vez. Cansado. ¿Y allá por junio? Sí, bien me acuerdo de que era junio, porque estaban poniendo los palos para el toldo de la procesión del Corpus. Me dijo que nunca más me dejaría, que se avergonzaba de haberme abandonado 2 veces, y qué sé yo cuántas mentiras más. Lo que hace ahora es buscar un pretexto para llamarse Andana. Cristo, qué cara me puso cuando le dije aquello. No seas bobo, ni fíes tanto en la virtud de tu mujer. Pues ¿qué te crees? ¿Que no es ella como las demás? Para que lo sepas, tu mujer te ha faltado con aquel señor de Moreno, que se murió de repente una noche. La suerte tuya fue que dio el estallido. Y es que los corazones revientan de la fuerza del querer. Créete, como Dios es mi padre, que la mona del cielo le cría también. Y tenían sus citas, no sé dónde, pero las tenían, tan listo como eres, y a ti también te la dan. Bendito Dios. ¿Qué cara me puso? Ay, el amor propio y la soberbia le salían a borbotones por la boca. Después sentía claramente en su oído la vibración de aquella réplica que la había hecho estremecer, que aún la abrumaba, porque las palabras se repetían sin cesar, como la pieza de una caja de música cuyo cilindro, sonada la última nota, da la primera. ¿Pero qué te has figurado? ¿Que mi mujer es como tú? ¿De dónde has sacado esa historia infame? ¿Quién te ha metido en la cabeza esas ideas? Mi mujer es sagrada. Mi mujer no tiene mancilla. Yo no la merezco a ella. Y por lo mismo la respeto y la admiro más. Mi mujer, entiéndolo bien, está muy por encima de todas las calumnias. Tengo en ella una fe absoluta, ciega, y ni la más ligera duda puede molestarle. Es tan buena que sobre serme fiel tiene la costumbre de entregarme todos sus pensamientos para que yo los examine. Ojalá pudiera yo entregarle los míos. Y ahora, cuando tú me traes esos absurdos cuentos, me veo tan por bajo de ella que no puede ser más. Tú misma me estás castigando con eso de decirme que mi mujer es como tú, o que en algo puede parecerse a ti. Me castigas porque demuestras la diferencia. Te comparo con ella, y si pierdes en la comparación, échate a ti la culpa. Para concluir, si vuelves a pronunciar delante de mí una palabra sola referente a mi mujer, cojo mi sombrero, y no vuelves a verme más en todos los días de tu vida. Comentario. Y yo que me había hecho la ilusión de que no era honrada, para salir ahora con que no tengo más remedio que confesar que lo es.
Habrá visto visiones, Aurora. Lo asegura de un modo que no sé. Puede que se equivoque. Puede que el caballero ese estuviera prendado de ella. Eso no quiere decir que ella me case. Ni mucho menos. Otra vez sentía retumbar en su oído las tremendas palabras de aquel. Si vuelves a pronunciar delante de mí, etc. Y el comentario parecía producirse en el cerebro paralelamente a la repetición de la filípica. Ay, tú no. No hablabas antes de ese modo. En junio sí, bien me acuerdo, todo era te quiero y te adoro, y bastante que nos reíamos de la mora del cielo, aunque siempre la teníamos por virtuosa. ¿Que es sagrado, dices? Entonces, ¿para qué la engañas? Sagrada. Ahora sales con eso. Cojo mi sombrero y no me vuelves a ver. Eso es que tú lo quieres hace tiempo. Estás buscando un motivo. Y te agarras a lo que dije. Te comparo con ella. Y si pierdes en la comparación, échate a ti misma la culpa. Eso es decirme que soy un trasto. Que yo no puedo ser honrada aunque quiera. ¿Cómo me requemaba oyendo esto? ¿Y cómo me requemo ahora mismo? Se me aprieta la garganta. Y los ojos se me llenan de lágrimas. Decirme a mí esto, a mí, que me estoy condenando por él. Pero, señor, ¿qué culpa tendré yo de que esa niña bonita sea ángel? Hasta la virtud sirve para darme a mí en la cabeza. Ingrato. Reproducción de algo que ella le había contestado. Mira, no lo tomes tan a pecho. Podrá ser mentira. Yo qué sé. ¿No creerás que lo he inventado yo? Para que veas que no me gustan farsas contigo. Eso que te incomoda tanto es cosa de Aurora. Y él, como yo la coja, le arranco la lengua. Es una víbora esa mujer, una envidiosa, una intrigante. Ándate con cuidado con ella. Comentario. De veras que estuve muy imprudente. No se debe hablar mal de nadie, sin tener seguridad de lo que se dice. Desde aquel momento no me volvió a mirar como me mira siempre. Le chafé su amor propio. Es como cuando se sienta una, sin pensarlo, sobre un sombrero de copa, que no hay manera, por más que se le planche después, de volverlo a poner como estaba. Esta sí que no me la perdona. Perdona él todo. Pero que le toquen a su soberbia, no lo perdona. ¿Estás enfadado? Si te parece que no debo estarlo, hazte el cargo de que no he dicho nada. No puedo. Me has ofendido. Te ha rebajado ante mis ojos. Como tú no tienes sentido moral, no comprendes esto. No calculas el valor que se quitan a sí mismas las personas cuando hablan más de la cuenta. No me digas esas cosas. Se me salen de la boca. Desde que calumniaste a mi pobre mujer, la veneración y el cariño que le tengo se aumentan, y veo otra cosa. Veo lo miserable que soy al lado tuyo. Tú eres el espejo en que miro mi conciencia. Y te aseguro que me veo horrible. Comentario. Cuando toma este tonito le pegaría. Eso es decirme que soy una indecente. Y siempre que saca estas teologías es porque me quiere dejar. Yo no puedo vivir así, Dios mío. Esto es peor que la muerte. Reproducción. ¿Te vas ya? ¿Te parece que es temprano todavía? ¿Vienes el lunes? No puedo asegurártelo. Ay, ya empiezas con tus mañas. Tú sí que te pones pesada. No quiero disputar. Dime lo que quieras. Si rompemos, no me eches a mí la culpa. Porque eres tú quien la tiene. ¿Yo? Sí, tú. Por salir con alguna patochada ordinaria. Bueno, lo que quieras. Tú siempre has de tener razón.
Adiós. Hasta la vista. Y al cabo de un rato, su mente saltó de improviso con una idea nueva, expresada en medio de los ahogos de la desesperación, como un rayo que atraviesa las nubes y momentáneamente las horada, las ilumina con sus refulgentes dobleces. ¿Pero qué demonios es esto de la virtud? Que por más vueltas que le doy, no puedo hacerme con ella y meterla en mí. Entonces advirtió que no había mojado la ropa. Su tarea estaba por empezar, y los rollos de camisas, chambras y demás prendas continuaban delante de ella muertos de risa, lo mismo que el badeño de agua. Papitos, que entró en el comedor con los cuchillos ya limpios, fue el choque que la hizo salir de su abstracción. 2. El día de San Eugenio propuso doña Casta ir de merienda a El Pardo, pero las de Rubín no querían ni oír hablar de nada que a diversión se pareciese. Bueno tenían ellas el espíritu para meriendas. Fueron las Amaniegas, con doña Desdémona, Quevedo y otros amigos. Por la noche, doña Casta se empeñaba en que todas habían de comer bellotas de la provisión que trajo. Estaban de tertulia en casa de Rubín. Solo faltaba Aurora, a quien Fortunata esperaba con ansia, y siempre que sentía pasos en la escalera iba a la puerta para abrirla antes que llamase. Por fin llegó la viuda de Fenelón fatigadísima. Los encargos en aquel mes eran considerables. Las bodas aristocráticas menudeaban, y la pobre Aurora no podía desenvolverse. Como que por cumplir y hacer las entregas a tiempo se había traído alguna labor para trabajar en su casa. Velaría hasta las 12 o la 1. Brindóse la de Rubín a ayudarle, y con la venia de las dos señoras mayores se fueron a la casa próxima. Fortunata deseaba estar sola con su amiga para hablar largo y tendido sobre diferentes cosas. Encendieron luz en el gabinete, y sobre una gran mesa que allí había, por el estilo de las mesas de los sastres, Aurora, sacando sus avíos, se puso a cortar y a preparar. Fortunata le ayudaba a desenvolver los patrones y a hilvanarlos sobre la tela. A cada momento se arrancaba a Aurora del pecho una aguja enhebrada, o se la clavaba en él, pues el pecho era su acerico, y allí tenía también una batería de alfileres. Extendiendo sus miradas sobre los patrones, con atención de artista, cogiendo ora la aguja, ora las tijeras, ya inclinada sobre la mesa, ya derecha, y mirando desde lejos el efecto del corte, moviendo la cabeza para obtener la oblicuidad de la mirada, en ciertas ocasiones, empezó a charlar, arrojando las palabras como un sobrante de la potencia espiritual que aplicaba a su obra mecánica. «Hoy ha sido el funeral. Cosa estupenda, según me ha dicho Candelaria. El catafalco llegaba hasta el techo, y la orquesta era magnífica. Muchas luces. Ahí tienes para qué le sirve el dinero a esos celibatarios egoístas. Estaban las de Santa Cruz, las Trujillas y qué sé yo quién más. Como no nos vemos desde hace muchos días, no te he podido contar la impresión que recibí aquella mañana. Verás, pasaba yo a eso de las 8:30 por la plaza de Pontejos para ir a mi obrador, cuando vi que del portal salía despavorido el criado inglés. Según después supe, iba en busca de mi primo moreno rubio que vive en la calle de Bordadores. Yo dije, ¿qué pasará? Y Samaniego salió de la tienda preguntando, ¿qué hay? ¿Cómo que qué hay? El inglés entonces, con un terror que no puedo pintarte, nos dijo, «Señor muerto, señor como muerto». Corrió allá a Pepe, y yo detrás. En el portal había un corrillo de gente, unos salían, otros entraban, y todos se lamentaban del suceso. Subí con Pepe. La puerta estaba abierta. Los gritos de Patrocinio Moreno se oían desde la escalera. ¡Ay, qué pasó, hija! Yo tenía un miedo que no te puedo ponderar. Acerquéme poco a poco a la habitación. Allí estaba la santa, todavía con el manto puesto y el libro de misa en la mano. Parecía una imagen. ¿Y Moreno? Oh, no me quiero acordar. Sentado en una silla junto a la mesa. Dicen que le encontraron con la cabeza apoyada en las manos, seco, rígido y sin sangre. No puedo pintarte el horror que me causó lo que vi. Le habían incorporado en el asiento. Toda la pechera de la camisa estaba manchada de sangre, la barba llena de cuajarones, los ojos abiertos. Aquí suspendió Aurora su trabajo, poniendo todo su espíritu en lo que relataba. No quise entrar. De la puerta me volví, y no sé cómo llegué al taller, porque me iba cayendo por el camino. Tal impresión me hizo. Hay que reconocer que ese hombre tenía que concluir de mala manera, pero eso no quita que una le tenga lástima. Volvió a poner toda la atención en su trabajo. Estuve muy mala aquel día, y a ratos me entraban ganas de llorar. Mal se portó conmigo.
Muy mal. Ay, ya veo yo que todo se paga en este mundo. Pobre señor, exclamó Fortunata. A mí también me dio lástima cuando lo supe. Pero, ¿no sabes una cosa? Que hoy hemos tenido la gran bronca ese y yo, porque le dije aquello. Lo de... Apuntó Aurora, suspendiendo otra vez el trabajo y mirando a su amiga con intención picaresca. Sí. Se enfadó tanto que concluimos mal. Ay, qué pena tengo. Porque si es calumnia, figúrate, qué barbaridad ir con esa historia. Calumnia no, dijo la de Fenelón, atendiendo más a su corte. Podrá ser equivocación. ¿Quién demonio sabe lo que pasa en el interior de la mona? Que el difunto Moreno andaba loco por ella, no tiene duda. Falta saber, por ejemplo, si ella le correspondía o no. Tú me dijiste que sí, y que tenían citas. Sí, pero te lo dije como una suposición nada más, replicó la astuta mujer con cierto despego, como si deseara mudar de conversación. Tú te precipitaste al llevarle ese cuento. Se habrá volado. Hay que tener tacto, amiga mía, y no herir el amor propio de los hombres. Ya debía suponer que les habría mal. ¿Y tú qué crees? Hablando ahora como si estuviéramos delante de un confesor. ¿Tú qué crees? ¿Es como quien dice ángel? ¿O qué? Aurora dejó las tijeras y se clavó en el pecho la aguja enhebrada. Después de calcular su respuesta, la soltó en esta forma. Pues, hablando con verdad y sin asegurar nada terminantemente, te diré que la tengo por virtuosa. Si mi primo hubiera vivido, no sé a dónde habrían llegado las cosas. Él hacía el trovador de la manera más infantil del mundo. ¿Quién lo diría? Un hombre tan corrido. Ella, no sé, creo que se reía de él, y bien merecido le estaba por pillo. Quizá le miraba con alguna simpatía, pero lo que es citas, amiga mía, me parece que no las hubo. Digo, me parece. Y si algo de esto dije, fue como un tal vez. Y me vuelvo atrás. Tornó a su faena, dejando a la otra en la mayor confusión. Y, en último resultado, le dijo después. ¿A ti qué más te da que sea honrada o deje de serlo? Lo que te importa es que él te quiera a ti más que a ella. ¿O no? Exclamó Fortunata con toda su alma. Es que si no fuera honrada esa mujer, a mí me parecería que no hay honradez en el mundo, y que cada cual puede hacer lo que le dé la gana. Paréceme que se rompe todo lo que la ata a una. No sé si me explico. Y que ya lo mismo da blanco que negro, créetelo. Esa duda no se me va de la cabeza a ninguna hora. Siempre estoy pensando en lo mismo, y tan pronto me alegro de que sea mala, como de que no lo sea. No sabes tú lo que yo cavilo al cabo del día. Las cosas que me pasan a mí no tienen nombre. Pues para que te tranquilices de una vez, dijo la otra sin mirarla, tenla por honrada, y cuando hables de esto con él, hazle entender que no lo crees así, y no aspires a que él te dé su respeto. Conténtate con el amor. Quítate de ahí, mujer, saltó Fortunata muy nerviosa. Si esto se acaba. Si me está faltando ese perro. Si en 15 días no le he visto más que 2 veces. Siempre llega tarde. Y como de mala gana. Yo le conozco bien las mañas. Me le sé de memoria. Nada. Que quiere echarme al agua otra vez. Lo veo. Lo estoy viendo. Hoy se lo dije claro. Y no me contestó nada. Entonces, tenemos a la mona del cielo de enhorabuena. Ah, no. Me parece que ahora la veleta marca para otro lado. Me está faltando con alguna que ni su mujer ni yo conocemos. Más claro. A las 2 nos está dando el plantón H. Y yo estoy
que no sé lo que me pasa. Más muerta que viva, llena de rabia, llena de celos. No he de parar hasta cogerle, y de veras te digo que si le cojo, y si cojo a la otra, me pierdo. Yo vengaré a la mona del cielo, y me vengaré a mí. No quisiera morirme sin este gusto. Dime una cosa, ¿te has fijado en determinada mujer? Le preguntó su amiga mirándola de hito en hito. No sé. Esta noche se me ocurrió si sería Sofía la Ferrolana, o la Peri, o Antonia, esa que estaba en Villalonga. Es natural. Piensas en las que conoces. ¿Qué me das, querida mía, si te lo averiguo? Al decir esto, Aurora abandonó todo trabajo y se puso delante de su amiga en la actitud más complaciente. ¿Qué te doy? Lo que tú quieras. Todo lo que tengo. Te lo agradeceré eternamente. Bueno, pues déjame a mí, que como yo coja el cabo del hilo, hemos de llegar a la otra punta. Verás por qué lo digo. En mi taller hay una chiquilla muy graciosa, por cierto, que me parece... ¿En tu taller? Sí, pero no te precipites. No es ella, tal vez. Quiero decir que por ella he de coger el cabo del hilo, y verás, iré tirando, hasta dar con lo que queremos saber. Tú confíate en mí, y no hagas nada por tu parte. Prométeme que no te has de meter en nada. Sin esa condición, no cuentes conmigo. Pues bien, yo te lo prometo. Pero me has de decir todo lo que vayas averiguando. Te digo que si la cojo... No me importa ir a la modelo. Te juro que no me importa. Si ya me parece que la tengo entre mis uñas. Doña Casta entró abriendo la puerta con su llavín. Era tarde y Fortunata tuvo que retirarse. Aurora se quedó trabajando un momento más y decía para sí: estas tontas son terribles cuando les entra la rabia. Pero ya se aplacará, pues no faltaría más. Estaría bueno. 3. Una tarde, doña Lupe vio entrar a su sobrina tan desolada que no pudo menos de írsele encima, llena de irascibilidad, no pudiendo sufrir ya que no le confiase sus penas, cualquiera que fuese la causa de ellas. ¿Te parece que estas son horas de venir? Y haz el favor para otra vez de dejarte en la calle tus agonías y no ponérteme delante con esa cara de viernes, pues bastantes espectáculos tristes tenemos en casa. Fortunata tenía su interior tan tempestuoso que no pudo contenerse y estalló con esa ira pueril que ocasiona las reyertas de mujeres en las casas de vecindad. Señora, déjeme en paz, que yo no me meto con usted, ni me importa la cara que usted tenga o deje de tener. Pues estamos bien. Que no pueda una ni siquiera estar triste, porque a la señora esta le incomodan las caras afligidas. Me pondré a bailar, si le parece. No estaba acostumbrada doña Lupe a contestaciones de este temple, y al pronto se desconcertó. Por fin hubo de salir por este registro. Eso de que me ocupe o no me ocupe, no eres tú quien lo ha de decidir. ¿Pues qué? ¿Han tocado ya emanciparse? Estás fresca. ¿Crees que se te va a tolerar ese cantonalismo en que vives? Me gustan los humos de la loca esta. Ya te arreglaré yo. Estaba la otra tan violenta y tenía los nervios tan tirantes que al apartar una silla la tiró al suelo, y al poner su manguito sobre la cómoda dio contra un vaso de agua que en ella había. —¡Eso es! ¡Rómpeme la sillita! Mira cómo has derramado el agua. Mejor. ¿Sí? Ya te mojaré yo. Ya te arreglaré. Usted, señora, se arreglará sus narices, que a mí no me arregla nadie. No quiero incomodarme, no quiero alzar tampoco la voz, dijo doña Lupe levantándose de su asiento, porque no se entere ese desventurado. Salió un momento con objeto de cerrar puertas, para que no se oyera la gresca, y a poco volvió al gabinete diciendo: se ha quedado dormido. Si te parece, haz bulla para que no descanse el pobrecito. Te estás portando. ¡Silencio! ¿Si es usted la que chilla? Yo bien callada entré, pero se empeña en buscarme el genio. Mete ruido, mete ruido.
Ni siquiera has de dejar dormir al pobre chico. Por mi parte, que duerma todo lo que quiera. Y lo que más me subleva es tu terquedad, dijo doña Lupe bajando la voz, y ese empeño de gobernarte sola, sí, esa independencia estúpida. Tú te lo guisas y tú te lo comes. Así te sabe a demonios. Bien empleado te está todo lo que te pasa. Muy bien empleado. Tanta turbación había en el alma de la esposa de Rubín, que la ira estaba en ella como prendida con alfileres, y el menor accidente, una nada, determinaba la transición de la rabia al dolor, y de la energía convulsiva a la pasividad más desconsoladora. Algo se derrumbaba dentro de ella, y perdiendo toda entereza rompió a llorar como un niño a quien le descubren una travesura gorda. Doña Lupe se vanaglorió mucho de aquel cambio de tono, que consideraba obra de sus facultades persuasivas. Fortunata se dejó caer en una silla, y más de un cuarto de hora estuvo sin articular palabra, oprimiendo el pañuelo contra su cara. Pues sí, tía. Es verdad que debiera yo contarle a usted. No lo hice porque me parecía impropio. ¡Qué barbaridad! Traer a esta casa cuentos de... Soy una miserable. Yo no debo estar aquí. Hasta llorar aquí por lo que lloro es una canallada, pero no lo puedo remediar. El alma se me deshace. Y yo tengo que decirle a alguien que me muero de pena, que no puedo vivir. Si no lo digo, reviento. Usted crea lo que quiera, pero soy muy desgraciada. Yo sé que me lo merezco, que soy mala, mala de encargo, pero soy muy desgraciada. Ahí tienes, le dijo doña Lupe, moviendo la mano derecha con los dedos de ella muy tiesos, en ademán enteramente episcopal. Ahí tienes lo que te pasa por no hacer lo que yo te digo. Si hubieras seguido los consejos que te di este verano, no te verías como te ves. La otra estaba tan sofocada que su tía tuvo que traerle un vaso de agua. Serénate, le decía, que ahora no te he de reñir, aunque bien lo mereces. No necesitas explicarme lo que te pasa. Justo castigo de Dios. ¿Crees que no tengo yo pesquis? Me basta verte la cara. Ello tenía que suceder porque los malos pasos conducen siempre a malos fines. El resultado es que sale todo lo que yo digo. El pecado trae la penitencia. Otra vez te da carpetazo ese hombre. ¿Acerté? Sí. Sí. Pero qué infame. Anda, que los dos estáis buenos, tal para cual. Las relaciones criminales siempre acaban así. Uno se encarga de castigar al otro, y el que castiga allá encontrará también su trancazo en alguna parte. Pues estás lucida. Tras de cornuda, aporreada, y después sacada a bailar. Pero qué infame. Volvió a decir Fortunata mirando a su tía con los ojos llenos de lágrimas. Pues no ha tenido el atrevimiento de decirme, entre bromas y veras, que yo estaba enredada con Ballester. Pretextos, teologías y nada más. De seguro que no lo cree. Aguanta, que todo te lo tienes bien merecido. Ni vengas a que yo te consuele. Acudiendo con tiempo, no digo que no. Abres ahora los ojos y te encuentras horriblemente sola, sin familia, sin marido, sin mí. Fortunata, con un pánico semejante al de quien se está ahogando, agarróse a la falda de doña Lupe y vuelta a soltar un raudal de lágrimas. No, yo no quiero estar sola, triste de mí. Dígame usted algo, siquiera que tenga paciencia, siquiera que me porte ahora bien. Sí, me portaré bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vaya, hija, no madrugues tanto. Tú no te acuerdas de Santa Bárbara, sino cuando truena. ¿Qué sacaría yo de consolarte ahora y corregirte? Si el mejor día volvías a las andadas. Ahora no. Ahora no. Quien no te conoce, que te compre. Al extremo a que han llegado las cosas, me parece que no debo intervenir ya ni tomar vela en este entierro. Sería hasta indecoroso para mí. Resultaría así como cierta complicidad en tus crímenes. No, hija, has acudido tarde.
Te he estado metiendo la indulgencia por los ojos, sin que tú la quisieras ver. Y ahora que te ahogas vienes a mí. Ay, no puedo. No puedo. Y sin decir más, se fue a la cocina, pensando que toda severidad era poca contra aquella mujer, y que convenía aterrorizarla, a ver si se sometía al fin de una manera absoluta. Pronto se hizo de noche. Los días menguaban, entristeciendo el ánimo de los que, ya, por otros motivos, estaban tristes. A las 6:30 la casa estaba a oscuras, y doña Lupe retardaba el encender luces todo lo posible. Fortunata en el cuarto de su marido y casi a tientas llegó al sofá donde él estaba echado, y le preguntó si tenía ganas de comer, sin obtener respuesta. Oía los suspiros que daba el infeliz, y en una de aquellas aproximaciones Maxi, cogiéndole las manos, se las apretó con afecto. Algo había en el alma de Fortunata que respondía a la demostración de ternura. Sentía hacia él cariño semejante al que inspira un niño enfermo, efusión de lástima que protege y que no pide nada. Doña Lupe trajo luz, y mirando a los esposos con sus ojos encandilados por el vivo resplandor de la llama de petróleo, dijo, sin duda por animar a Maxi con una broma: ¿Ya estáis haciendo los tortolitos? Más cuenta te tiene comer. ¿Quieres que ésta coma contigo? Sí, y yo comeré aquí, dijo la esposa prontamente, y él comerá también. ¿Verdad, hijo? ¿Verdad que comerás con tu mujer? Ella te cortará los pedacitos de carne, y te los irá dando. Pues yo os mandaré la comida, indicó doña Lupe, poniendo la pantalla al quinqué y acortando la llama. Tengo hoy un arroz con menudillos, que es lo que hay que comer. En el rato que estuvieron solos antes que entrara Papitos con el servicio y la sopa, Maxi endilgó a su mujer algunas frases enteramente ceñidas al endiablado asunto que constituía su demencia. Fortunata le apoyó en todo, mostrándose muy penetrada de la urgencia de establecer como realidad social el principio de solidaridad de la sustancia divina. A todo decía que sí, y mientras comían notó que el enfermo se animaba extraordinariamente, llegando hasta mostrarse alegre, locuaz y poniendo un singular calor en sus proyectos de apostolado. En un momento que salió fuera, preguntóle Fortunata a su tía: ¿Y le dio usted al fin esas píldoras? Sí, por cierto. Esta mañana en ayunas se tomó una, y a las 4 le di otra. ¿No lo dispuso así Ballester? Sí. Vea usted por qué está tan avispado. Vaya con el cáñamo ese. Pero los disparates son los mismos, solo que ahora no ve las cosas de un modo tan negro, sino que las toma por lo risueño. Volvió al lado de él, y le fue dando los menudillos con el tenedor, y él se los comía con gana, sin cesar de hablar y aun de reír. Su risa plácida no parecía la de un demente. Fortunata sentía leve consuelo en su alma y se decía: si Dios quisiera que se pusiera bueno. Pero ¿cómo va Dios a hacer nada que yo le pida? Si soy lo más malo que le ha echado al mundo. Para mí esta casa se tiene que acabar. ¿A dónde me retiraré? ¿Qué será de mí? Por donde quiera que vaya, me gustará saber de este pobrecito. El único que me ha querido de verdad. El que me ha perdonado 2 veces. Y me perdonaría la tercera y la cuarta. Yo creo que me perdonaría también la quinta. Si no tuviera esa cabeza como un campanario. Y esto es por culpa mía. ¡Ay, Cristo, qué remordimiento tan grande! Iré con este peso a todas partes. Y no podré ni respirar. Después de comer, estaba él animadísimo, cual no lo había estado en mucho tiempo, pero sus conceptos eran de lo más estrafalario que imaginarse puede. Como entraran doña Silvia y Rufinita de visita, doña Lupe se fue con ellas a la sala, y los esposos se quedaron solos. Maxi se levantó y estiró todo el cuerpo, elevando los brazos. Los huesos crujieron, hizo diferentes contorsiones que parecían un trabajo de gimnasia, y luego volvió a sentarse abrazando a su mujer, y quedándose ante ella, pues estaba sentado en una banqueta junto al sofá, en actitud semejante a la que toman los amantes de teatro cuando van a decirse algo muy bonito en décimas o quintillas. 4. Vida mía. Le dijo en el tono más dulce del mundo. Gracias mil por el consuelo que me has dado con tus palabras.
Fortunata no sabía qué palabras eran aquellas que le habían consolado, pero lo mismo daba. Hizo un signo afirmativo y adelante. Porque estando tú conforme conmigo, no deseo más. Mis aspiraciones están cumplidas. Viva el gran principio de la liberación por el desprendimiento, por la anulación. ¡Viva! Así lo dirán las multitudes cuando esta doctrina se propague, pero esto no nos toca a nosotros, sino al que vendrá después. Cumplamos tú y yo la ley de morir cuando nos creamos llegados al punto de caramelo de la pureza. Matemos a la bestia cuando de ella esté completamente desligada su prisionera, la sustancia espiritual. Como del erizo se desprende la castaña bien madura. Nada, hijo, que la mataremos. Me gusta verte así. Hay nada más hermoso que la muerte. Morir. Acabar de penar. Desprenderse de todas estas miserias, de tantos dolores y de toda la inmundicia terrenal. ¿Hay nada que pueda compararse a este bien supremo? ¿Concibe el alma nada más sublime? ¿Y después? Dijo Fortunata, que aun sabiendo con quién hablaba, oía con mucho gusto aquella manera de considerar la muerte. Oh, después, sentirse uno absolutamente puro, perteneciente a la sustancia divina, reconocerse uno parte de ella, y todito, con aquel gran todo. ¡Qué dicha tan grande! ¿No padecer? Murmuró la prójima, inclinando su cabeza sobre el pecho de él. No temer si le hacen a uno esta o la otra perrería. No verse en agonías nunca. Y gozar, gozar. Su mente se dejó ir en alas de aquella sublime idea, perdiéndose en los espacios invisibles y sin confines. Sentir luego la irradiación del bien en sí, y contemplarse uno en aquel todo etéreo y sustancial, infinitamente perfecto y sano, hermoso, transparente y placentero. Esto era ya un poco metafísico, y Fortunata no lo comprendía bien. Lo accesible para ella era la idea primera, morirse, desprenderse de las lacerias de este mundo, y sentirse luego persona idéntica a la persona viva, gozando todo lo que hay que gozar, y amando, y siendo amada, con arrobamientos que no se acaban nunca. Querida mía, le dijo Maxi, moviendo mucho la cabeza y los músculos de la cara, señal de una fuerte excitación nerviosa. Los dos moriremos después que hayamos cumplido nuestra misión. Y para que te penetres bien de la tuya, te voy a decir lo que he sabido, por revelación celestial. Fortunata se preparó a oír el gran disparate que su marido anunciaba, y puso una carita muy gravemente atenta. Pues yo sé una cosa que tú no sabes, aunque quizá lo presientes, y que seguramente sabrás muy pronto. Quizá hayas empezado a notar algún síntoma, pero aún tu espíritu no tendrá más que presentimientos de este gran suceso. La miraba de tal modo que ella empezó a asustarse. ¿Qué sería, Dios? ¿Qué sería? Maxi estuvo un rato en silencio, clavados en ella sus ojos como saetas, y por fin le dijo estas palabras que la hicieron estremecer. Tú estás encinta. Quedóse un rato la infeliz mujer como petrificada. Trataba de tomarlo a broma, trataba de negarlo. Pero para ninguna de estas determinaciones tenía valor. Terror inmenso llenaba su alma al ver que Maxi decía lo que decía con expresión de la más grande seguridad. Pero lo último que a Fortunata le quedaba de oír fue esto, dicho con exaltación de iluminado, y con atroz recrudecimiento de las sacudidas nerviosas de la cabeza. Ha sido una revelación. El espíritu que me instruye me ha traído anoche esta idea. Misterio bonitísimo, ¿verdad? Tú estás embarazada. Y tú lo presumes. Mejor dicho, lo sabes. Te lo estoy conociendo en la cara. Lo ocultas porque ignoras que esto no ha de arrojar ninguna deshonra sobre ti.
El hijo que llevas en tus entrañas es el hijo del pensamiento puro, que ha querido encarnarse para traer al mundo su salvación. Fuiste escogida para este prodigio, porque has padecido mucho, porque has amado mucho, porque has pecado mucho. Padecer, amar y pecar. He ahí los tres infinitivos del verbo de la existencia. Nacerá de ti, verdadero Mesías. Nosotros somos nada más que precursores, te vas enterando, nada más que precursores, y cuando des a luz, tú y yo habremos cumplido nuestra misión y nos liberaremos, matando nuestras bestias. Del salto se puso Fortunata al otro lado de la habitación. Habíale entrado tal pánico que por poco sale al pasillo pidiendo socorro. Maxi tenía la cara descompuesta y transfigurada, y sus ojos parecían carbones encendidos. Ni siquiera reparó que su mujer se había alejado de él y continuó hablando como si aún la tuviera al lado. La infeliz, turbada y muerta de miedo, se acurrucó en el rincón opuesto, y cruzadas las manos miraba al desgraciado demente diciendo para sí: ¿en qué lo habrá conocido? Dios mío, qué hombre. ¿Será farsa todo esto de la locura? ¿Será que se finge así para poder matarme, sin que la justicia le persiga? ¿Pero cómo habrá descubierto? Si no lo he dicho a nadie. Si no se me conoce todavía. Ay, lo que este hombre tiene es mucha picardía. Eso de la revelación lo dice para engañar a la gente. Sin duda se lo figura. Se lo teme. O me lo ha conocido no sé en qué. Lo habré dicho yo en sueños, aunque no. Podrá haberlo adivinado por su propia locura. ¿No dicen que las grandes verdades las saben los niños y los locos? ¡Ay, qué miedo me ha entrado! Dios mío, líbrame de esta tribulación. Este hombre me quiere matar y hace todas estas comedias para vengarse de mí y asesinarme a lo Bóbilis Bóbilis. El iluminado fue hacia su mujer, cogiéndola por un brazo. Tal temor sentía ella que hasta se encontró con fuerzas inferiores a las de su marido, que era tan débil. «Moñuca mía», le dijo apretándole el brazo con nerviosa energía y mirándola con una expresión en que la desdichada veía confundidos al amante y al asesino. «Nos liberaremos por medio de una sangría suelta, desde que hayas cumplido tu misión». «¿Cuándo será? Allá por febrero o marzo». «Debe ser por marzo», pensó Fortunata. «Pero para ti estaba. Ya me pondré yo en salvo. Mátate tú, si quieres, que yo tengo que vivir para criarlo. Y voy a ser tan feliz con él. Va a ser el consuelo de mi vida. Para eso le tengo. Y para eso me lo ha dado Dios. ¿Ves cómo me salí con mi idea? Mi hijo es una nueva vida para mí, y entonces no habrá quien me tosa. Ay, si no lo sintiera aquí dentro yo. Y tú. Seríamos iguales, tan loco el uno como el otro, y entonces sí que debíamos matarnos. Oíase el runrún de las despedidas de doña Silvia y Rufinita en el pasillo. A poco entró la de Jáuregui, y viéndola su sobrino se volvió al sofá, dejando a su mujer en pie en medio del cuarto. —¿Qué tal? —dijo doña Lupe. —¿Hay sueño? Son las 11. —Ha venido usted a turbar nuestra felicidad —replicó Maxi sentado y moviendo las piernas en el aire. Mi elegida y yo deseamos estar solos, enteramente solos, los misterios inefables que a ella y a mí. ¿Pero qué volteretas son esas que das? No sabiendo si reír o ponerse seria. Pareces un saltimbanqui. Que a ella y a mí se nos han revelado. Los misterios inefables, digo, nos llevan a un éxtasis delicioso, de que no pueden participar las personas vulgares. ¿Llamarme a mí persona vulgar? La vulgaridad consiste en estar muy apegada a los bienes terrenos, es decir, en hacerle mimos a la bestia. ¿Pero qué? ¿También vas a dar vueltas de carnero? Dijo doña Lupe, asustada, viendo apoyar las manos en el sofá y doblar luego la cabeza hasta tocar con ella la aguda percha.
Lo que yo dé a usted no le importa, mujer de poca fe. La noche está fría y necesito que las extremidades entren en calor. Dentro del cráneo me han encendido un hornillo. ¿Ve usted? ¿Ve usted? Indicó Fortunata, no recatándose de decirlo en alta voz. El efecto de esas condenadas píldoras. Creo que no deben dársele más. Ya ve usted cómo se pone. Se le trastorna más el cerebro y adivina los secretos. ¿Cómo que adivina los secretos? Pero niño, ¿qué haces? Rubín se sentaba y se levantaba, dando botes en el asiento como un jinete que monta a la inglesa. Allá por marzo será el gran suceso. La admiración del mundo, gruñía el infeliz dando vueltas sobre sí mismo. Lo anunciará una estrella, que ha de aparecer por occidente, y los cielos y la tierra resonarán con himnos de alegría. ¿Pero qué estás diciendo? Vamos, hijo de mi alma, estate tranquilo. Lo que yo quisiera saber ahora es... ¿dónde está mi sombrero? Dijo él, mirando debajo de la mesa y del sofá. ¿Y para qué quieres el sombrero? Quiero salir. Tengo que ir a la calle. Pero lo mismo da salir con la cabeza descubierta. Hace un calor horrible. Sí. Vámonos al retiro. Fortunata, coge la vela, y tú por delante. Y agarrándose al brazo del joven sin ventura, le llevaron a la alcoba. Del salto se plantó Maxi en la cama, quedándose un instante con los brazos y las piernas en alto. Después dejaba caer pesadamente las extremidades para volver a levantarlas. Bonita noche nos va a hacer pasar, exclamó doña Lupe, cruzando las manos. Fortunata, desalentada y meditabunda, se dejó caer en el sofá. ¿A que no me aciertan ustedes en dónde estoy? Dijo el pobre demente. Me he caído del cielo sobre un tejado. ¿Qué hace mi mujer ahí? ¿Que no viene en mi socorro? Pues sí, señor. Bonita noche, repetía doña Lupe, echando un suspiro por cada palabra. Intentaron acostarle, pero no fue posible. Se les escapaba de las manos con viveza de niño que a veces parecía agilidad de mono. Su risa causaba espanto a las dos señoras, y últimamente no se le entendía una palabra de las muchas que de su boca soltaba atropelladamente, pronunciándolas de un modo primitivo, como los chiquillos que empiezan a hablar. Por fin el desgaste nervioso hubo de rendirle, y se quedó quieto en el sofá, con una pierna sobre la mesa, la otra en una silla, la cabeza debajo de un cojín y los brazos extendidos en cruz. Una mano daba contra el suelo, y tenía la otra metida debajo del cuerpo, dando al brazo una vuelta que parecía inverosímil. No quisieron ellas variarle la difícil postura, temiendo que si le tocaban se alborotaría de nuevo y les daría otra jaqueca. Doña Lupe dormitaba, sentada en una silla junto a la cama del matrimonio. Pero Fortunata no pegó los ojos en toda la noche. Ya amanecía cuando le acostaron. Apenas daba acuerdo de sí. Y gemía al moverse, como si estuviera molido a palos su ruin y desdichado cuerpo. 5. Creo que fue el día de la Concepción cuando Rubín salió de su cuarto con un cuchillo en la mano detrás de Papitos, diciendo que la había de matar. El susto de la tía y de Fortunata fue muy grande, y les costó trabajo quitarle el arma homicida, que era un cuchillo de la mesa, con el cual no era fácil quitar la vida a nadie. Pero el paso fue terrible, y los chillidos de Papitos se oyeron en toda la vecindad. Salió despavorida del cuarto del señorito, y él detrás, frío y resuelto, como si fuera a hacer la cosa más natural del mundo. La mona se refugió entre las faldas de su ama gritando, «¡Que me mata! ¡Que me quiere matar!». Y Fortunata corrió a sujetarle, lo que no hubiera conseguido a pesar de su superioridad muscular, sin la ayuda de doña Lupe. La resistencia de él era puramente espasmódica, y mientras se defendía de los 4 brazos que querían contenerle y arrancarle el cuchillo, decía con voz ronca, «Le ciego el pescuezo y la...». Después se supo que Papitos tenía la culpa porque le había irritado, contradiciéndole estúpidamente. Doña Lupe lo sospechó así, y mientras Fortunata se le llevaba otra vez a su cuarto, procurando calmarle, la señora cogió a la chiquilla por su cuenta, y con la persuasión de 3 o 4 pellizcos hízole confesar que ella era culpable de lo ocurrido. «Mire, señora», replicaba ella bebiéndose las lágrimas, «él fue quien empezó, porque yo no chisté. Estaba recogiendo el servicio y él saltó contra mí, diciéndome que para arriba y que para abajo.
Yo no lo entendía y me eché a reír. Pero dimpués salió con unos disparates muy gordos. ¿Sabe, señora, lo que dijo? Que la señorita Fortunata iba a tener un niño, y qué sé yo qué más. No pude por menos de soltar la carcajada, y entonces fue cuando agarró el cuchillo y salió tras de mí. Si no doy un brinco, me divide. Bueno, vete a la cocina y aprende para otra vez. A todo lo que él diga, por disparatado que sea, dices tú amén. Y siempre amén. Aquel hecho era quizás síntoma de un nuevo aspecto de locura, y las dos señoras no cabían ya en su pellejo de temor y zozobra. No pasaron 8 días sin que el caso se repitiera. Maxi pudo apoderarse de un cuchillo y fue hacia su tía diciendo que la quería liberar. Gracias a que estaba allí el señor Torquemada, no fue difícil desarmarle, pero el susto no había quien se lo quitara a doña Lupe, que tuvo que tomarse una taza de tila. Por cierto que la señora se conceptuaba infeliz, entre todas las señoras y damas de la tierra, por las muchas pesadumbres que sobre su alma tenía. No era sólo el estado lastimosísimo del más querido de sus sobrinos, otras cosas la mortificaban atrozmente, abatiendo su grande espíritu. Entre Fortunata y ella mediaron ciertas palabras que imposibilitaban absolutamente toda concordia. «Vaya», le dijo doña Lupe una noche, «que te estás luciendo». «¿A qué esas reservas, cuando más indicada estaba la confianza? ¿Cómo es que lo ha sabido Maximiliano, que está demente antes que yo, que estoy en mi sano juicio? ¿A qué esos escondites conmigo?» Después de una larga pausa, Fortunata, con muchísimo trabajo, se determinó a responder esto. «Yo no se lo he dicho. Él lo adivinó. Esto no podía yo decirlo a nadie de esta casa. Y a él menos». «¿Y a él menos?», repitió doña Lupe, clavando en la delincuente sus miradas como flechas. «Sí, porque él no debía saberlo nunca», prosiguió la otra haciendo el último esfuerzo. «A usted pensaba yo decírselo, pero no me determiné, por la vergüenza que me daba. Ahora que lo sabe, lo que tengo que hacer es pedirle que tenga compasión de mí, recoger mi ropa y marcharme de esta casa. Ahora sí que será para siempre». La viuda de Jáuregui se tomó tiempo para dar contestación a estas gravísimas palabras. Un sinfín de ideas se le metió en la cabeza, y estuvo aturdida largo rato, sin saber con cuál de ellas quedarse. El rompimiento definitivo le arrancaba una tira de su corazón con dolor agudísimo, por no serle posible retener las cantidades que Fortunata había puesto en sus manos. La elasticidad de su conciencia no llegaba nunca en sus estirones a la apropiación de lo ajeno, ni directa ni indirectamente. Lo ajeno era sagrado para ella, y aunque aumentase lo suyo, cuanto pudiera, a costa del prójimo, jamás llegaba a la absorción de lo que se le confiaba. Devolvería, pues, lo que se le había entregado, con los aumentos que a su buena administración se debían. Cierto que esta devolución era para ella un trance doloroso, algo como la separación de un hijo que se va a la guerra, a que le maten, pues aquel guano, entregado a su dueño, pronto se perdería en el desorden y los vicios. Pero si esta pena la estimulaba a transigir una vez más, su decoro, y más aún su amor propio, se sublevaban, airados contra aquella infame que traía al hogar doméstico hijos que no eran de su marido. Esto no se podía sufrir sin cubrirse de baldón. Esto no lo toleraría doña Lupe, aunque tuviera que dar no solo el dinero ajeno, sino el propio. Tanto como el propio, no, vamos, pero en fin, así lo pensaba para poder expresar de una manera enfática su grandísimo enojo. ¿Qué diría la gente? ¿Qué las amigas, ante quienes doña Lupe oficiaba como guardadora de la moralidad y de los buenos principios? Cierto que para el mundo la situación que crearía la maternidad de la de Rubín sería una situación legal, toda vez que Maxi, enfermo y encerrado quizá para entonces en un manicomio, no había de llamarse a engaño, pero en este caso la afrenta sería mayor, por añadirse a ella la mentira. Y todos tendrían a doña Lupe por encubridora, y le cortarían lindos ayos. Si ya le parecía a ella oírlo, miren esta, tan orgullosa y rígida, tapando el matute que la otra bribona ha introducido en su casa. Lo hará por la cuenta que le tiene. El padre de la criatura es rico y habrá pagado bien el alijo.
La idea de que pudieran decir esto hacía brotar de la frente augusta de la viuda gotas de sudor del tamaño de garbanzos. Ella misma pensó, no se ha recatado para decirme que el pobre Maxi está tan inocente de esto como yo. Lo cantará lo mismo a todo el mundo, porque ella es así, muy bocona. Pero entre dos afrentas, prefiero que le haya dado por pregonar la verdad, pues así no hará catálogos la gente, ni tendrá a nadie que decir si el chico es o no es. De todo esto se deducía que aquella pícara había traído la maldición a la casa. Ella tenía la culpa de la demencia de Maxi. Bien lo vaticinó doña Lupe. Mucha mujer para tan poco hombre. Naturalmente, el pobre chico tenía que morirse o perder la cabeza. Lo que había que desear ya era que la prójima se perdiese completamente de vista. Que entre la familia y ella mediasen abismos infranqueables, que pudiera decir doña Lupe a los amigos: «Esa mujer se ha muerto para mí». La sombra de Jáuregui parecía venir en ayuda de las determinaciones de su ilustre viuda, porque a ésta le faltaba poco para ver a su marido salirse del cuadro en que retratado estaba, tomar vida y voz para decirle: «Si no arrojas de tu casa a esa pájara, me voy yo, me borro de este lienzo en que estoy, y no me vuelves a ver más, o ella o yo». Y cuando la pájara repitió que se marchaba, doña Lupe no pudo menos de decirle con acritud: «¿Pero qué haces, que no has echado ya a correr?» «Francamente, me pasma que tengas pachorra para estar aquí todavía». «Otra de más frescura no habrá». Llevándola a su gabinete, le habló de la entrega de las cantidades que en su poder tenía. Fortunata dijo con mucha calma y frialdad que no se llevaba el dinero y que sólo tomaría los réditos. «¿Cómo voy a colocarlo yo? Téngalo usted. Yo guardo el recibo y vendré todos los trimestres a recoger el premio». Doña Lupe abrió tanta boca que por poco se le entra una mosca en ella. Su primer impulso fue negarse a ser administradora y apoderada de semejante persona. Pero tal prueba de confianza la anonadaba. Insistió en dar el dinero. Insistió más la otra en dejarlo en manos que también lo sabían aumentar, y así quedó el asunto. La de los pavos temía que entre ella y su sobrina quedase aquella relación, aquel cable telegráfico por donde vinieran a comunicarse la honradez más pura y la inmoralidad. Conservar el dinero era sostener una especie de parentesco. ¿O no? Esto parecía como transacción con la afrenta. Pero al propio tiempo, entregar los santos cuartos a su dueña era lo mismo que tirarlos a la calle. Sus amantes se lo gastarían en un decir Jesús, y era lástima que tan bonito capital se destruyese. Mucho se disputó sobre esto, haciendo ambas alarde de delicadeza, pero al fin el dinero quedó en poder de doña Lupe. Ascendía la suma a 30.000 reales, los 20.000 dados por Feijóo, y 10.000 y pico que habían producido desde aquella fecha, colocados por Torquemada en préstamos a militares. Precisamente en los días últimos del año, cuando ocurrió lo que ahora se cuenta, casi toda la suma estaba sin colocar, y la tenía la señora en su cómoda, esperando una proporción que don Francisco tenía en tratos con un señor comandante. La suma que poseía Fortunata en acciones del banco se conservaba en esta misma forma, porque así lo había dispuesto don Evaristo. Guardaba la tía de Maxi el extracto de la inscripción en un hueco de su vargueño, y no se sacaba sino al fin de los semestres para ir al banco a cobrar el dividendo. Sobre esta clase de valores no hubo disputa entre las dos mujeres, porque desde luego pensó Fortunata llevárselos, y la otra no gustaba de conservar fondos de que no podía disponer para sus ingeniosas combinaciones financieras. La custodia de la inscripción le molestaba, y la ponía tan en cuidado sin ningún beneficio, que no sintió verla salir de su casa. Los 30.000 reales quedaron bien agasajaditos en un rincón de la cómoda. Eran para doña Lupe como un hijo adoptivo, a quien quería como a los hijos propios. 6. La evasión, pues así debe llamársela, de su mujer no fue notada por Maxi en los primeros días, pero cuando se hizo cargo de ella manifestó una inquietud que puso a la pobre doña Lupe en mayor aburrimiento del que tenía. Pensó seriamente en llevar a su infeliz sobrino a un manicomio. Mucha pena le daba separarse de él, entregándole a la asistencia de gentes mercenarias, pero no había otro remedio. Para tratar de esto y acordar lo más conveniente, llamó a Juan Pablo, que a la sazón
había pasado de penales a sanidad, y podría tal vez poner a su hermano en Leganés en un departamento de distinguidos, con pago de media pensión, o quizá sin pagar un cuarto. Entretanto, Fortunata, al salir de la casa de su marido, y antes de dirigirse a su nueva morada, encaminó sus pasos a la de don Evaristo. Era éste la primera persona a quien tenía que consultar sobre la crítica situación en que se encontraba. Referirle lo ocurrido era ya para ella un verdadero castigo de su perversidad, porque de solo pensar que lo refería le entraba espanto. Bueno se iba a poner Feijó al saber que la chulita había hecho mangas y capirotes de la doctrina práctica expuesta con tanto ardor y cariño por el simpático anciano, cuando dispuso la separación. Cuánto mejor no haberse separado de aquel hombre sin igual. Ella le habría soportado en su vejez caduca, y habría sido feliz cuidándole, como se cuida un niño inocente. Al llegar a la plaza de los carros, y al ver la calle de don Pedro, pensó que no tendría valor para contarle a su amigo sus últimas calaveradas. Subió temblando por la ancha escalera que estaba aquel día alfombrada, y con muchos tiestos, porque la noche antes se había celebrado, en la legación, con gran comistrajo y mucha fiesta, el aniversario del emperador. Así se lo dijo doña Paca a Fortunata cuando ésta le preguntó por su amo. Anoche ha estado muy inquieto porque hemos tenido convite y recepción en el principal, y los coches no cesaron de alborotar en la calle hasta la madrugada. Esta casa es ordinariamente muy silenciosa, pero cuando hay ruido parece que se hunde el mundo. Figúrese usted qué nos importará a nosotros que cumpla no sé cuántos años el señor emperador, a quien parta un rayo. Valiente jaqueca nos dio anoche. Pase usted. Hoy le encontrará un poco aturdido a consecuencia de la mala noche. Don Evaristo se hallaba ya en lastimoso estado. Las piernas las tenía casi completamente paralizadas, y salía a paseo en un cochecito o sillón de ruedas que empujaba su criada. Iba a las Vistillas a tomar el sol, y a veces se extendía hasta la plaza de Oriente por el viaducto. Al centro de la villa no venía nunca, y para las relaciones y amistades que en las partes más animadas de Madrid tenía, aquella existencia paralítica y con tantos achaques, aquella vida circunscrita al barrio extremo, eran como una muerte anticipada, pues del verdadero Feijó, tal como le conocimos, no quedaba ya más que una sombra. Estaba completamente sordo, teniendo que auxiliarse de una trompetilla para recoger algunos sonidos. Su inteligencia sufría eclipses, y la memoria se le perdía en ocasiones casi por completo, quedándose en la tristeza del instante presente, sin ayer, sin historia, como si cayera de una nube en mitad de la vida, a la manera de un bólido. Sus distracciones eran ya puramente pueriles. Se pasaba las horas muertas haciendo el juego de bilboquet, o bien entretenido en enredar con los muchos gatos que había en la casa. Todas las crías de la hermosa menina de doña Paca se conservaban, al menos mientras les duraba el donaire de la infancia gatesca. Sentado al sol junto al balcón, en su sillón muy cómodo, Feijó arrojaba a sus graciosos amigos una pelota atada con un hilo, y se divertía con las monísimas cabriolas y morisquetas que hacían los pequeñuelos. Otras veces les tiraba la pelota a lo largo de la enorme estancia, o ataba al hilo un pedazo de trapo, recogiéndolo como recoge el pescador su aparejo, para verlos correr tras él. Cuando entró Fortunata, el juego del hilo y de la pelota estaba suspendido, por ley de variedad, y don Evaristo tenía en la mano su bilboquet, saltando la bola, y acertando muy raras veces a clavarla en el palo. 2 o 3 gatitos blancos, con manchas grises, enredaban sobre el buen señor. Uno se le subía por la manta que le envolvía las piernas. Otro estaba en su regazo, sentado sobre los cuartos traseros, refregándose las patas con la lengua y el hocico con la pata. Y un tercero se le había subido a un hombro, y allí seguía con vivaracha atención los brincos de la bola del bilboquet, marcándolos con la pata en el aire. Lo que él quería era meterle mano a la bola aquella tan bonita. Al ver entrar a su amiga, el inválido puso una cara muy risueña. Todos sus sentimientos los expresaba ya riendo. La mandó sentar a su lado, y aún quiso seguir en su solaz inocente, pero tuvo que suspenderlo para coger la trompetilla. Fortunata cogió en sus manos uno de los gatitos para acariciarlo. «¿Qué hay?», dijo don Evaristo, mirándola de un modo que parecía indicar agradecimiento de las caricias que al Micho hacía. «Ah, ese es el más tunante de todos, sabe más. ¿Y tiene más picardías?» «Con que, a ver, chulita,
¿Qué hay? Fortunata no sabía cómo empezar. Contrariábala mucho tener que decir las cosas a gritos, y temía que se enterasen los criados, la vecindad y hasta el embajador con toda su gente extranjera. ¿Y cómo se podía contar una cosa tan delicada dando berridos, al modo que cantan los serenos las horas, o como los pregones de las calles? Algo dijo que llevó al ánimo de don Evaristo el convencimiento de que su chulita se veía en un mal paso. De repente soltó mi hombre la risa infantil y babosa diciendo: ¿apostamos a que ha habido algún rasgo? Precisamente lo que más prohibí. Los dichosos rasgos que siempre traen alguna desgracia. La consternada joven no podía asegurar que sus últimas diabluras mereciesen la denominación y categoría de rasgos, pero indudablemente era una cosa muy mala. Sobre todo, no había hecho maldito caso de las sabias recetas de vida social que le diera su amigo. Para hacerle comprender mejor que, con largas explicaciones, algo de lo que ocurría, sacó la inscripción que llevaba dentro de un sobre y éste envuelto en un papel. ¿Qué es eso, la inscripción?, dijo el anciano riéndose más. ¿Pues qué? ¿Ha habido rompimiento con ese bendito? Y se puso la trompetilla en la oreja para recoger con ella la respuesta. Completamente ido de la cabeza. Manicomio. ¡Que no come! ¡Al manicomio! Que le van a poner en Leganés. Ah, ¿y doña Lupe? Ella y yo... Fortunata hizo con sus 2 dedos índices un signo muy expresivo, poniéndolos punta con punta. ¿Habéis reñido? ¡Ja! ¡Qué cosas! Doña Lupe muy lagarta. El gatito, que se había subido en el hombro del señor, estaba muy preocupado con la trompetilla. Ignoraba sin duda lo que era aquello, y quería saberlo a todo trance porque alargaba la pata como para hacer un reconocimiento de tan misterioso objeto. La curiosidad del animalito interrumpía la audición, que era ya bastante penosa. Feijó tomó la inscripción diciendo: ¿pero qué ocurre? ¿Doña Lupe? ¡Ah! Todavía sostendrá que yo le hice el amor. No hay quien se lo quite de la cabeza. Y todo porque me solía parar en la esquina de la calle de Tintoreros esperando a la mujer de Inza. ¡Ah! El de la tienda de mantas. Después de esta brillante ráfaga de memoria, la preciosa facultad se eclipsó por completo, y el ayer se borró absolutamente del espíritu del buen caballero. Miraba a su chulita con estupidez y cierta expresión de duda y sorpresa. Fortunata seguía pegando gritos, pero él no se enteraba. Lo poco que oía era como si oyese el ruido del viento. No le sacaba sentido. Cansada de inútiles esfuerzos, la joven se calló, mirando a su amigo con hondísima pena. Y mirándola él también, de repente volvió a su risa pueril, motivada por las cosquillas que en el cuello le hacía el gatito. ¡Si es un granuja este! ¡Si no me deja vivir! Fortunata daba suspiros, sin que el anciano se enterase de esta expresiva manifestación de disgusto. Y al fin ella, comprendiendo que era inútil esperar de aquella ruina apuntalada un consuelo y un consejo, decidió retirarse. Al darle un cariñoso abrazo, el anciano pareció volver en sí, recobrando su acuerdo, y se le refrescó la memoria. «Chulita, no te vayas», le dijo dándole un palmetazo en el muslo. «Ay, qué tiempos aquellos. ¿Te acuerdas? ¡Qué días tan felices! Lástima que yo no hubiera tenido 20 años menos. Entonces sí que habríamos sido dichosos». Ella decía que sí con la cabeza. Luego, don Evaristo pareció instantáneamente asaltado por una idea que le inquietaba. Después de meditar un instante, aprovechando aquella ráfaga de inteligencia que cruzaba por su cerebro, cogió el sobre que contenía la inscripción y, devolviéndoselo, le dijo: «No dejes esto aquí. Puedo morirme de un momento a otro y tu dinero corre peligro de extraviarse. Es mejor que lo guardes tú. No tengas cuidado. Las acciones son nominativas y nadie más que tú puede disponer de su importe». Y como si el despejo de su inteligencia no hubiera tenido más objeto que permitirle aquella importante advertencia, en cuanto la hizo, la nube le invadió otra vez toda la caja del cerebro. Volvió a la risa infantil y a preocuparse más de que la bola del bilboquet se pinchase en el palito que de todo lo que a su desgraciada amiga pudiera referirse. Salió pues Fortunata de la triste visita con la impresión de haber perdido para siempre aquel grande y útil amigo, el hombre mejor que ella tratara en su vida,
y seguramente también el más práctico, el más sabio y el que mejores consejos daba. Verdad que ella hizo tanto caso de estos consejos, como de las coplas de Calaínos, pero no dejaba de conocer que eran excelentes, y que debió al pie de la letra seguirlos. 7. De aquel anciano chocho, y que más bien parecía un niño, no podía la esposa de Rubín esperar ya ninguna protección ni amparo moral. Solo en muy contados momentos lúcidos se revelaba en él un recuerdo vago de lo que había sido. Le lloró por muerto con verdadera efusión de hija desconsolada, y se aterraba de la orfandad en que iba a quedar, cuando más necesitaba de una persona sesuda y discreta que la dirigiera. La impresión de vacío y soledad que sacó de la casa poníala en grandísima tristeza. En la capa baja pasó por junto a un pianito que tocaba aires de ópera, con ritmo picante y amoroso. Esta música le llegaba al alma. Paróse un rato a oírla, y se le saltaron las lágrimas. Lo que sentía era como si su espíritu se asomara al brocal de la cisterna en que estaba encerrado, y desde allí divisara regiones desconocidas. La música aquella le retozaba en la epidermis, haciéndola estremecer con un sentimiento indefinible, que no podía expresarse sino llorando. Yo debo de ser muy bruta, pensó alejándose, porque me gusta más esta música de los pianitos de la calle que la pieza que toca Olimpia y que dicen que es cosa tan buena. A mí me parece que cuando la oigo me aporrean los oídos con la mano del almirez. Había resuelto Fortunata, de acuerdo con su tía Segunda, albergarse en la cava. Allá se encaminó desde la calle de Don Pedro, y antes de entrar en el portal de la pollería, el mismo portal y el mismo edificio donde tuvo principio la historia de sus desdichas, una vecina le dijo que Segunda estaba en el puesto de la plazuela comiendo con unas amigas. Fuese allá, y vio a su tía con otras 2 tarascas junto a una mesilla, comiendo un guiso de cordero en platos de talavera. Jarro de vino y botijo de agua completaban el servicio. Las 3 damas estaban con los moños al aire, hablando a un tiempo en alta voz, con ese desparpajo y esa independencia de modales que caracterizan a las vendedoras ambulantes que viven siempre al aire libre y tienen la voz hecha a la gritería de los pregones. Segunda izquierdo era una mujerona corpulenta y con la cara arrebatada, el pelo entrecano. Se parecía bastante a su hermano José, pero no conservaba tan bien como éste la hermosura de aquella raza de gente guapa, porque las miserias, las enfermedades y la vida aperreada de los últimos años habían hecho efectos devastadores en su cara y cuerpo. Los que trataron a Segunda en su edad de oro apenas la conocían ya, porque su cara estaba toda llena de costurones, y en el cuello y quijada inferior llevaba unas rúbricas que daban fe de otros tantos abscesos tratados quirúrgicamente. El ojo derecho no estaba ya todo lo abierto que debía, a causa de una rija, y el párpado inferior del mismo había adquirido notoria semejanza con un tomate, a consecuencia de la aplicación de un puño cerrado, de lo que resultó una inflamación que vino a parar en endurecimiento. Ni aun su hermosa dentadura conservaba Segunda, pues un año hacía que empezaban a emigrar las piezas una tras otra. El cuerpo se iba pareciendo al de una vaca que se pusiera en 2 pies. En cuanto vio venir a su sobrina, cogió de encima de la mesilla una llave enorme que parecía la llave de un castrillo, y alargándosela le dijo que subiera a la casa si quería. Las otras 2 tiorras miraron a la joven con descarada curiosidad. A una de ellas la conocía Fortunata, a la otra no. Sentóse un momento en una banqueta que le ofrecieron, porque estaba cansada, pero sintiéndose molesta por las preguntas impertinentes de las amigas de su tía, subió al cuarto que debía de ser su albergue. Hasta sabe Dios cuándo. Aquel barrio y los sitios aquellos éranle tan familiares que a ojos cerrados andaría por entre los cajones sin tropezar. Pues ¿y la casa? En ella, desde el portal hasta lo más alto de la escalera de piedra, veía pintada su infancia, con todos sus episodios y accidentes, como se ven pintados en la iglesia los pasos de la pasión y muerte de Cristo. Cada peldaño tenía su historia, y la pollería y el cuarto entresuelo, y después el segundo, tenían ese revestimiento de una capa espiritual, que es propio de los lugares consagrados por la religión o por la vida. Las vueltas del mundo, decía, dando las de la escalera y venciendo con fatiga los peldaños. ¿Quién me había de decir que pararía aquí otra vez?
Ahora es cuando conozco que, aunque poco, algo se me ha pegado el señorío. Miro todo esto con cariño, pero me parece tan ordinario. Aquellas dos tiburonas, qué tipos. Pues y mi tía. El cuarto que entonces tenía segunda en aquella casa era uno de los más altos. Estaba sobre el de Estupiñá. No había llegado Fortunata al segundo cuando vio bajar a éste y le entraron ganas de saludarle. Puso él una carátula durísima al verla, pero a pesar de esto la joven sentía ganas de decirle algo. Érale simpático. Conocía sus apetitos parlamentarios, y aunque por sus amistades con los de Santa Cruz podía contarle ella en el número de sus enemigos, le miraba con buenos ojos, teniéndole por hombre inofensivo y bondadoso. Aunque usted no quiera, don Plácido, buenos días. El gran Rossini no se dignó volver hacia ella su perfil de cotorra, y refunfuñando algo que la nueva inquilina no pudo entender, siguió por la escalera abajo, haciendo sonar con desusado estrépito los peldaños de piedra. Fortunata vio el cuarto. ¡Ay, Dios! ¡Qué malo era! Y qué sucio y qué feo. Las puertas parecía que tenían un dedo de mugre. El papel era todo manchas, los pisos muy desiguales. La cocina causaba horror. Indudablemente la joven se había decentado mucho y adquirido hábitos de señora, porque la vivienda aquella se le representaba inferior a su categoría, a sus hábitos y a sus gustos. Hizo propósito de lavar las puertas y aun de pintarlas, y de adecentar aquel basurero lo más posible. Sin perjuicio de buscar casa más a la moderna, quisiera o no, segunda vivir en su compañía. El gabinetito que ella había de ocupar tenía, como la sala, una gran reja para la plaza mayor. Estuvo un rato ocupada en hacer mentalmente la colocación de sus muebles, la cama, la cómoda, una mesa y 2 sillas. Por cierto que todo esto tenía que comprarlo, pues de la casa matrimonial no había de sacar nada. Recorriendo el cuarto, pensó que si el gasero se conformaba a hacer algunas reparaciones, no quedaría mal. Era menester blanquear la cocina, tapar con yeso algunos agujeros y enormes grietas que por todas partes había, empapelar el gabinete que iba a ser su alcoba y pintar las puertas. Ya pensaba en la jaqueca que le iba a dar al administrador, cuando se acordó, su gozo en un pozo, de que el administrador era Estupiñá. De seguro que en cuanto le hable de obras en la casa, se va a poner hecho un tigre. Claro, me tiene tirria. Pues ¿qué es él? Más que un servilón de los Santa Cruz. Con todo, pienso decirle algo, porque en último caso, con dejarle el cuarto hemos concluido. Y ahora que recuerdo, esta casa era de don Manuel Moreno Isla, que el año pasado le dio la administración a don Plácido. Me lo contó mi tía, y don Plácido es tan tirano que no da una paletada de yeso aunque le fusilen. Falta saber de quién es ahora la casa. ¿La habrá heredado doña Guillermina? Quedóse meditando en que su destino no le permitía salir de aquel círculo de personas que en los últimos tiempos la había rodeado. Era como una red que la envolvía, y como pensara escabullirse por algún lado, se encontraba otra vez cogida. No. Habrán heredado la casa de los señores de Ruiz Ochoa, o la mujer de Zalamero. Y después de todo, ¿a mí qué me importa que herede la finca Juan o Pedro? ¿Yo no la he de heredar? Si tuviera agua en abundancia, se pondría al instante a lavar toda la casa, pero desde el siguiente empezaría. Vio que la reja daba a un balconcillo o terraza, y al punto determinó poner allí todos los tiestos de flores que cupiesen. La vista del cuadrilátero de la plaza era bonita, despejada y alegre. El jardín lucía muy bien desde arriba, con sus 2 fuentecillas, y el caballo panzudo del que Fortunata veía a los cuartos traseros, como los de un cebón, y el rey aquel encima, con su cañuto en la mano. Acercábase Navidad, y ya estaban preparando los puestos de Nochebuena. Distinguió también a su tía y a las otras 2 matronas, que ayudadas de un jayán, estaban claveteando tablas y armando un toldo. Poco después, mirando para la acera de la casa panadería, alcanzó a ver a Juan Pablo, sentado en uno de los puestos de limpiabotas y leyendo un periódico, mientras le daban lustre al calzado. Después le vio pasar a la acera de enfrente y seguir hasta el rincón de la escalerilla como si fuese al Café de Gallo. 8. Como antes se ha dicho, a los pocos días de la desaparición de su mujer, Maxi empezó a echarla de menos.
mostrándose receloso y apeteciendo su compañía con cierta mimosidad impertinente que ponía furiosa a doña Lupe. Juan Pablo y ella disertaron largamente sobre lo que se debía hacer, y por fin el primogénito dijo que intentaría aplicar a su hermano un buen sistema terapéutico antes de recurrir al extremo de encerrarle en un manicomio. No se habían probado las duchas, ni el sacarle de paseo al campo, ni el bromuro de sodio, que estaba dando tan buenos resultados contra la periencefalitis difusa y contra la meningoencefalitis, etc., y siguió echando términos de medicina por aquella boca, pues entonces le daba por leer libros de esta ciencia, y con una idea tomada de aquí y otra de allá, hacía unos pistos que eran lo que había que ver. Dicho y hecho, todas las mañanas iba Juan Pablo a buscar a su hermano y unas veces engañado, otras casi a la fuerza, le llevaba a San Felipe Neri, y allí le arreaba una ducha escocesa capaz de resucitar a un muerto. Algunas tardes sacábale a paseo por las afueras, procurando entretener su imaginación con ideas y relatos placenteros, absolutamente contrarios al fárrago de disparates que el infeliz chico había tenido últimamente en su cerebro. A los 15 días de este enérgico tratamiento mejoró visiblemente, y su hermano y médico estaba muy satisfecho. Más de una vez se expresó Maxi durante el paseo como la persona más razonable. De su mujer no hablaba nunca, pero como saltase en la conversación algo que, de cerca o de lejos, se relacionara con ella, se le veía caer en sombrías meditaciones y en un mutismo tétrico del cual Juan Pablo, con todas sus retóricas, no le podía sacar. Una mañana, al salir de la ducha, y cuando el enfermo parecía entonado por la reacción, ágil y con la cabeza muy despejada, se paró en la calle y cogiendo suavemente las solapas del gabán de su hermano, le dijo: «Pero vamos a una cosa. ¿Por qué ni tú, ni mi tía, ni nadie queréis decirme dónde está mi mujer? ¿Qué ha sido de ella? Tened franqueza y no hagáis más misterios conmigo. ¿Es que se ha muerto y no me lo queréis decir? ¿Teméis que la noticia me altere?» Juan Pablo no supo qué contestarle. Viendo en la cara y en los ojos de su hermano señales de nerviosa inquietud, trató de desviar la conversación, pero el otro se aferraba a ella, repitiendo sus preguntas y parándose a cada instante. «Pues mira», le respondió al fin haciendo un gesto campechano, «hazte cuenta que se ha muerto. Porque lo que yo te digo, ¿a ti qué más te da que viva o muera? ¿Para qué quieres tu mujer? Las mujeres no sirven más que para dar disgustos, chico. Ve aquí por lo que yo no he querido casarme nunca». «Muerta», dijo Maxi sin alzar la voz, pero con extraordinaria luz en los ojos. «Muerta. ¿De modo que yo me puedo volver a casar?» Al decir esto se insubordinaba. No quería ir por la acera sino por el empedrado, dando manotadas y tropezando con algunos transeúntes. Juan Pablo le metió en un coche para llevarle a su casa. Enterada la tía, apoyó la misma idea respecto a Fortunata, diciéndole: «Hijo, todos nos tenemos que morir. No te asombres de que le haya tocado a ella la china antes que a ti. Si Dios se la ha querido llevar, ¿qué quieres que hagamos? Conformarnos, mandar decirle sus misas correspondientes. Y yo te aseguro que ella lleva dichas más de 4, y consolarnos poco a poco, como podamos». Desde que ocurrió esto, la mejoría iniciada con el nuevo tratamiento pareció desmentirse. El enfermo no alborotaba, pero volvió a chapuzarse en hondísimas abstracciones. Sin duda, en su cerebro había aparecido una nueva idea, o reproducídose alguna de las antiguas que ya se tenían por abandonadas o dispersas. Durante muchos días no nombró a su mujer, hasta que una noche, yendo de paseo con Juan Pablo por las calles, se paró y le dijo: «¿Me quieres hacer creer que se ha muerto? ¡Qué tontería! En ese caso, ¿por qué no nos vestimos de luto? ¿Qué atrasado de noticias estás? ¿No sabes que hay ahora una ley prohibiendo el luto?» «Una ley prohibiendo el luto. Si creerás que a mí me comulgas con ruedas de molino. Mira, chico, aunque parece que estoy trastornado, veo más claro que todos vosotros». Y no se habló más del asunto. Conviene apuntar, antes de pasar adelante, que aquella abnegación de Juan Pablo y el asiduo interés que por la salud de su hermano mostraba serían absolutamente inexplicables, dado el egoísmo del señor de Rubín, si no se acudiera, para encontrar la causa, a ciertas ideas relacionadas con la economía política o la ciencia que llaman financiera.
Tiempo hacía que Juan Pablo tenía un proyecto de conversión de su deuda flotante, proyecto vasto, para cuyo éxito necesitaba el concurso de la casa Rothschild, por otro nombre su tía. Respecto a la necesidad del empréstito, no cabía la menor duda, era cuestión de vida o muerte. Lo que restaba era que doña Lupe se prestase a hacerlo, pues la garantía moral de una de las entidades contratantes no era ni con mucho tan sólida como la de Inglaterra o Francia. Empezó pues el primogénito de Rubín por prestarle en aquel delicado asunto de la enfermedad de Maxi la oficiosa ayuda que se ha visto. Iba de continuo a la casa, y en todo cuanto hablaba con su tía era de la opinión de ésta, ya fuese de política, ya de hacienda, lo que se tratara. Hizo entusiásticos elogios del señor de Torquemada. Explanó acaloradamente la necesidad de arreglar sus propios asuntos con aquello de año nuevo, vida nueva, estableciendo en sus gastos un orden tan escrupuloso que no haría más el primer lord de la tesorería inglesa. Cuando hallaba ocasión echaba una apuntadita, pero doña Lupe tenía más conchas que un galápago y se hacía la tonta, pero tan tonta que habría que pegarle. Apretado por el crecimiento aterrador de su deuda flotante, el filósofo desplegaba un tesón y constancia más que fraternales en el cuidado de Maxi. En enero del 76 había conseguido domarle hasta el punto que le llevaba consigo a la oficina. Teníale allí ocupado en ordenar papeles o tomar algún apunte, y por las noches solía llevarle a la tertulia del café, donde estaba el pobre chico como en misa, oyendo atentamente lo que se decía y sin desplegar sus labios. Rara vez sacaba de su cabeza aquel viejo y maldecido tema de la liberación voluntaria y de la muerte de la bestia carcelera, pero una noche que estaban solos en el café lo sacó, como se trae del desván un trasto viejo y se le limpia el polvo, a ver si lo ha deteriorado el tiempo o lo han roído los ratones. Con gran serenidad, Juan Pablo, oficiando de maestro de filosofía, dijo lo siguiente: «Mira, el dogma de la solidaridad de sustancia ha sido declarado cursi por todos los sabios de la época, congregados en un concilio ecuménico que acaba de celebrarse en Basilea. Las conclusiones son tremendas. Como no lees la prensa no te enteras, pues se ha decretado que son mamarrachos netos todos los individuos que creen en la liberación por el desprendimiento y en que se debe dar la morcilla a la bestia. A los que sostienen la herejía filosófica de que va a venir un nuevo Mesías, encarnándose en una buena moza, etcétera, etcétera, se los declara memos de capirote y se los condena a comer virutas». «Mira tú», dijo Maximiliano con el acento más grave del mundo y como quien hace una confidencia importante, «eso del Mesías acápara entre los dos. No lo he creído yo nunca, ni da dogma ni cosa que lo valga. Lo dije porque tuve un sueño, y al despertar se me quedó parte de él en la cabeza, y me andaba aquí dentro como un cascabel. Lo que hay es que me había entrado en aquellos días una idea de lo más estrafalario que te puedes imaginar, una idea que debía de ser criada aquí, en el seno cerebral, donde fermenta eso que llaman celos. ¿Qué creerás que era? Pues que mi mujer me faltaba y estaba encinta. ¿Ves qué disparate? ¡Ave María Purísima! ¡Qué barbaridad! Sentía en mí, detrás de aquella idea, una calentura de celos que me abrasaba. Para averiguar si era fundada aquella pícara idea, fui... ¿Y qué hice? Pues saqué la cancamurria del Mesías que iba a venir, diciéndole que ella lo tenía en su seno y que el papá era el pensamiento puro. En fin, que con esta farsa pensaba yo arrancarle la confesión de lo que se me había metido entre ceja y ceja. ¿Qué resultó? Nada, porque aquella noche me puse muy enfermo, pero después he comprendido mi desatino. He visto claro, muy claro. Y Dios la perdone. Empezó a tomar su café, y en tanto Juan Pablo se decía con tristeza: «Pero qué malo está esta noche. Dios, qué malo». Maxi repitió hasta 6 veces el Dios la perdone, y cuando entraron Leopoldo Montes y otro amigo, se calló. A la hora y media de tertulia dio en celebrar con extremada hilaridad los donaires que Montes contaba. Después tomó parte en la conversación expresándose con tanta serenidad y con juicios tan acertados
que se maravillaban de oírle todos los presentes. Juan Pablo discurría así. Pues no está tan Guillati como pensé. Y lo que dijo antes revela más bien talento agudísimo. Por vida de la santísima uña del diablo, si consigo yo ponerte bueno, mi querida tía, alias la baronesa de Rothschild, no tendrá más remedio que hincar la jeta y darme lo que necesito.